Hazlo recto, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en el contexto, hermanos, hay que recordar que está escribiendo el apóstol Pablo desde la cárcel, desde una mazmorra romana. Nos cuentan los estudiosos que las cárceles en aquellos tiempos eran una cueva que tenía una abertura por la parte de arriba, era una excavación y tenía la abertura por la parte de arriba, y donde entraba muy poca luz a veces, y por ahí le bajaban los alimentos a los presos. Entonces muy posiblemente Pablo estaba en una cárcel como esta, con frío, con humedad, quizás con enfermedad, padeciendo. Para el mundo, pues, un delincuente, para el mundo alguien deplorable, pero él está escribiendo esta carta y es impresionante, lo hemos dicho varias veces. Si tú escribes una carta estando en esas condiciones, ¿qué harías? A lo mejor yo escribiría el 75% o el 80 o 90% de cómo me siento y cómo estoy y qué estoy pasando, y describir a lo mejor las situaciones terribles. Y Pablo lo que hace es lo que nos enseña y lo que pone en la palabra de Dios, donde dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces empieza a escribir esta carta a los Efesios y empieza hablando, poniendo la mira en las cosas de arriba, los 3 primeros capítulos de pura alabanza y glorificación a Dios, y hablando el Evangelio del Señor Jesucristo, la gracia que ha tenido para con nosotros. Y comienza Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en sus circunstancias terribles que tenía, pone la mira en las cosas de arriba y dice: bueno, bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empieza a hacer un desglose de todas las bendiciones espirituales. Y ya lo vimos todo esto a través de varios domingos que hemos estado estudiando y analizando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y llega hasta el capítulo 3, y en el capítulo 3, empezando el capítulo 4, él cambia la forma de hablar y empieza a decir: por tanto les ruego que andéis como es digno del Señor. Entonces, de poner la mira en las cosas de arriba y de alabar y exaltar a Dios y hablar sobre los misterios que ahora son revelados, hablar sobre los creyentes, los gentiles son parte de la gracia del reino de Dios, pueden ser aceptos al reino de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, y hablar de todas las maravillas y las bendiciones que tenemos, el Espíritu Santo, su gracia, su perdón, su misericordia y todas las enseñanzas y doctrinas que nos dan los primeros 3 capítulos. En el capítulo 4, él se voltea y dice: por tanto les ruego que anden como es digno de un creyente verdadero, digno de un hijo verdadero de Dios. Y empieza a hablar cuestiones prácticas y a decir: si antes era esto, ya déjalo, ahora haz esto, deja esto y haz el otro. ¿Se acuerdan? Quítate esto, desvístete de esto y vístete de esto. Y empezamos a ver varios mandatos directos del Señor Jesucristo y de Dios que nos da, donde debemos dejar de hacer en cuanto a la pasada manera de vivir, y no hagamos ya conforme a los gentiles, y baste ya el tiempo pasado en que hemos dado rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Y bueno, eso lo hablan otras epístolas, pero es el significado o el principio que está dando el apóstol y está enseñando. Y llegamos a esta parte, el capítulo 6, versículo 1 al 4,
donde antes de esto nos había hablado: someteos unos a otros en el temor del Señor. Y esa palabra someteos tiene que ver con todo lo demás que vamos a ver, todo hasta el final ya de la epístola. Esa palabra someteos es muy importante que tengamos en mente que es una palabra de origen en el ejército. Tenemos que recordar, para comprender bien el andar y los mandatos de Dios a cada uno de nosotros, que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. El mundo odia al creyente. Y Satanás odia al creyente. Y los demonios y las huestes de maldad odian al creyente, odian a Cristo, por eso odian al creyente, porque Cristo está en nosotros. Entonces estamos en una guerra continua. Y entonces en una guerra continua hay que estar soportando embates del enemigo, hay que salir a misiones y hay que estar atentos siempre a las indicaciones del gerente, del general mayor, ¿no? Nuestro general mayor, nuestro capitán, sumo sacerdote, y nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido tenemos que entender cómo nos manda a hacer lo correcto, Y en los domingos pasados nos compartió Luis Daniel y José Manuel cómo hacer lo correcto en el matrimonio. Y hoy vamos a ver cómo hacer lo correcto entre los padres y los hijos. Pero hacer lo recto tiene que ver con subordinarnos a Dios. O sea que si nosotros obedecemos lo que aquí está pidiendo, estamos obedeciendo al capitán, estamos obedeciendo al general, estamos obedeciendo al Señor Jesucristo y le estamos agradando a Dios. Ese es el contexto. Entonces, vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, bendito seas, gracias por tus palabras, gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pablo, como estando en esa situación tan deplorable humanamente hablando, pone la mirada en las cosas de arriba y nos habla y nos expresa cosas inefables, Señor, fabulosas, de tu gracia, tu amor y lo que tú nos has dado y nos has enseñado. Ayúdanos mediante tu Espíritu Santo, Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestros corazones, abre nuestra escucha, Señor, para que podamos entender, comprender y desear tu palabra en nosotros. Transfórmanos a tu imagen, Señor, día a día por tu gloria. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En primera instancia está hablando a creyentes. Esta es quizá una de las preguntas más importantes, porque muchos no tienen padres creyentes, o muchos padres no tienen hijos creyentes. Pero en primera instancia, si tú eres creyente, ¿sí?, y tienes padres creyentes, hijos creyentes, abuelos creyentes, en primera instancia esto lo vas a aplicar al 100% sin ningún problema. Y de lo demás también, pero lo vamos a analizar. Haz lo recto. Vamos a ver 4 puntos aquí que nos pide Dios directamente que entendamos y obedezcamos. Haz lo recto. Número 1, hijos, obedece a tus padres en todo. Número 2, hijos, honra a tus padres. Número 3, padres, no provoquen a ira a tus hijos. Y número 4, padres, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Son los 4 puntos que va a hablar directamente, habla el Señor, y que tenemos que dar una respuesta a esto en decir sí, Señor, o decir no, Señor, no te voy a creer, no te voy a hacer caso. No puedes salir de aquí sin haber tomado una decisión de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, porque lo pide Dios directamente el día de hoy. Haz lo recto.
Efesios 6, empezamos con la primera parte. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. El número 1 es: hijos, obedece a tus padres en todo. La palabra hupakou, oír bajo, esta palabra obedece, es oír bajo como subordinado. Es decir, escuchar con atención, por implicación, prestar atención o conformarse a comando o autoridad. A comando o autoridad. Entonces tenemos que entender que la autoridad que Dios da, la autoridad se la da Dios a los padres en la familia. Y cada padre va a responder de qué hizo con esa autoridad. Pero como hijos, cuando estamos en casa, tenemos que obedecer en todo a nuestros padres, porque esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Los padres han pasado muchas situaciones en la vida, han pasado situaciones terribles, se han equivocado en muchas cosas, han pecado, han recibido consecuencias, se han desviado, no han escuchado a lo mejor a sus padres, diferentes etapas de vida que tienen en su mente y que desean que sus hijos no pasen. Entonces, por eso los padres dan recomendaciones a sus hijos y les muestran lo que deben de hacer o lo que no deben de hacer. Eso sea padres creyentes o no creyentes, normalmente los padres siempre van a desear lo bueno para sus hijos, normalmente, en general. Pero esta orden de obedecer a los padres es como subordinado, su palabra en original lo dice y se remite a los capítulos anteriores donde dice: someteos unos a otros en temor del Señor. Cuando tú obedeces, hijo, que estás en casa todavía, a tus padres en todo, eso agrada al Señor. Eso es lo que tienes que tener en mente. Si tú quieres agradar a Dios, obedece a tus padres en todo. Obedece a tus padres en todo. Ese es el principio. Colosenses 3:20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Agradable al Señor. Entonces recuérdense que somos parte de un ejército del Señor y estamos en continua guerra. Y constantemente hay misiones, hay defensas que hay que hacer o hay ataques que a lo mejor hay que hacer. Y tenemos que estar atentos a la dirección del Señor. Y la dirección del Señor te la va a dar tu padre y tu madre. Por eso hay que obedecer a los padres en todo. Huarestos, completamente agradable. Es la palabra, en el original significa completamente agradable. O sea, ser completamente agradable al Señor. Entonces, ¿qué pasa si mi papá o mi mamá me piden algo que no me gusta mucho hacer? Debes de tener en mente, a lo mejor no me gusta hacerlo, pero esto le agrada a Dios. Hijo, haz tu cuarto. Hijo, haz tu cama. Hijo, lava los trastes. Hija, ayuda en la comida. Te toca barrer, te toca planchar, te toca... Cuando yo pienso que lo que me está pidiendo mi papá, mi mamá, si yo lo hago por agradarle al Señor, pues de primera instancia lo quiero hacer por agradar a mi papá o mi mamá. Pero ¿qué más motivo es de saber que eso le agrada a Dios? Eso es lo recto. Eso es lo recto. Y tenemos que tener también en cuenta que hay muchas veces que las situaciones son por protegernos de peligros. Hijo, a más tardar a las 10 en la casa. ¿Eso lo hace porque tu papá te odia? ¿O porque tu mamá te odia? No, porque te aman. Porque saben el peligro que hay en el mundo. Porque saben las obras de las tinieblas. Porque te aman y te protegen, te dicen: hijo, llega a las 10. O hijo, yo voy por ti.
yo te recojo. Cuando obedecemos a nuestros padres, le agradamos al Señor en todo. Entonces, deseamos nosotros ser agradables a nuestros padres, pero más deseamos ser agradables a Dios. Entonces, esa es la instrucción para los hijos. Dice Oseas 14:9, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Cuando los padres dicen, ¿verdad? Hijo, no me gusta ese amigo con el que te estás juntando. Y lo sabe el padre porque lo ve al amigo, ¿no? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Con quién anda? ¿Con quién se junta? Es para proteger, está preocupado por el hijo, está preocupado por el nieto, porque saben que no se está juntando con personas de bien, no se está juntando con personas que hagan lo justo, que hagan lo correcto. Están juntándose con personas que andan en caminos incorrectos, caminos de pecado, y los van a llevar hacia allá. Y luego el hijo dice, pues es que tú quieres que yo no sea feliz. Y cuántas veces escuchamos eso y a lo mejor ya siendo padres reflexionamos sobre las tremendas cosas que vivimos algún día o que hicimos incorrectamente. Haz lo recto. Efesios 6 del 2 al 3 dice, la segunda parte, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esta segunda parte indicada al hijo es, honra a tus padres. Hijo, honra a tus padres. Timao es la palabra en el original griego, honra, y significa premiar, es decir, fijar a valoración sobre, por implicación, reverenciar. Reverenciar. Honrar es valorar. Deshonrar es no tener en valor, no tener en alta estima a los padres o a los abuelos. Vamos a ver eso también. Tiene que ver aquí, que cabe dentro de los padres. Fijar a valoración sobre, por implicación, reverenciar. Mateo 15:4 dice, fíjense bien, la implicación y la importancia de esto, cómo lo respalda Dios. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Que muera. ¿Quién conocía? Levante la mano quien no conocía este mandato. Quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Eso está en la palabra de Dios, en los mandamientos. Quien hable mal de su padre o su madre, que muera. En otras versiones utilizan quien maldiga. Y hemos escuchado cosas terribles de hijos maldecir a los padres, o al padre o a la madre. ¿Sabes qué piensa Dios? ¿Sabes qué piensa Dios de eso? ¿Sabes cuál es el juicio de Dios? Como veíamos hace rato con Ale, que nos decía, algún día el Señor pagará la recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa de maldecir a los padres? La muerte eterna. Eso es el sentido de la deshonra que puedes llegar a tener si en ese camino andas, de maldecir, hablar mal de tu padre o de tu madre. ¡Qué terrible! Primera de Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Esto es honrar a Dios. Honrar a Dios, ¿cómo honras a tus padres cuando estás en casa? Cuando eres chico estás en casa obedeciéndolos. Eso agrada a Dios.
¿Cómo honras a tus padres cuando ya no estás en casa? Viendo por ellos, ¿sí? Debemos tenerlos en estima, ¿sí? Y debemos ver por ellos, en vez de desvalorarlos, debemos de valorarlos delante de Dios. Y aquí es donde entran las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si mi papá no es creyente o si mi mamá no es creyente? En ese sentido, o si mi abuelo no es creyente o si mi abuela no es creyente. Bueno, no nos quita el que debemos honrarles, porque al honrarlo estamos agradando a Dios. Ya lo que haga con esa honra el papá o la mamá o el abuelo o la abuela, eso será su juicio para él. Pero a nosotros nos pide honrar, ver por ellos. A veces honrar será tener misericordia. A veces honrar será llevarlos a vivir a casa. A veces honrar será proveer recursos para que esté en algún asilo e ir a verlo lo más que podamos. Hay muchas formas de honrar a los padres y a los abuelos. Y este mandato en 1 Timoteo, donde le dice Pablo, dice que no sea carga de la iglesia las viudas, si las viudas tienen hijos o nietos. O sea, aprendan primero los hijos y los nietos a sostener a sus padres y a sus abuelos. Entonces, eso agrada al Señor. Cuando tú ves qué le hace falta a tu padre, papá, ¿cómo estás? O mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Lo estás honrando. Cuando tú ves por tus abuelos qué necesitan, cómo están, si ya necesitan, le hace falta un suéter, una chamarra, algunos tenis, eso es honrarlo. Y si lo haces con el corazón hacia Dios, eso recibirá recompensa y eso agrada a Dios. A veces lo único que requieren ellos es, pues me siento solo, entonces estar con ellos, el mayor tiempo que puedas, acompañarlos, platicar con ellos, invitarlos a salir, ver cómo, papá, ¿qué te gustaría? Mamá, ¿qué te gustaría? Abuelo, ¿te gustaría que hagamos esto? Vamos a hacer lo otro. Oye, vamos a hacer un viaje a la playa, ¿te gustaría? Lo planeamos y lo haces por honrar a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, o les llevas alimento, o de diferentes formas, ¿sí? Tú verás qué forma habrá, qué necesidad habrá, y en la medida que tú suplas esa necesidad, porque amas a Dios y porque quieres agradarle, entonces será agradable a Dios. Esa es la instrucción para los hijos. Haz lo recto. Efesios 6, 4a. Y ustedes padres, y está hablando a los creyentes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Padres, no provoquen a ira a tus hijos. Paroguizo es la palabra, no provoquen a ira, y se refiere a encolerizar junto, es decir, enfurecerse, arder en ira. O sea, lo que dice aquí directamente es que los padres no debemos hacer cosas que hagan que los hijos se enfurezcan, que hagan que los hijos se encolericen, que hagan que los hijos al final se desanimen. A lo mejor para entender esto, con unos ejemplos nos puede ayudar más. ¿Cómo provocas a ira a tus hijos? Bueno, pues yo creo que podemos provocar a ira a nuestros hijos, uno, sobreprotegiéndolos. Ojo, no digo protegiéndolos, porque es nuestro deber protegiéndolos. Pero sabemos lo que me refiero cuando decimos sobreprotegiéndolos. Entonces, el hijo no le permites pasar de aquí porque no le vaya a pasar algo. Tienes que tomar riesgos. Tienes que tomar riesgos en el Señor, porque el hijo tienes que enseñarle a ir un paso más adelante, salir de la casa, a ir en el patio, y tendrás que enseñar algún día a salir a la cochera, algún día a salir a la calle, a la banqueta, y algún día a cruzar la calle.
¿Sí? Si tú lo sobreproteges y dices, no sales de aquí, hijo, te quedas en la casa, en ese sentido, entonces él va a decir, ¿por qué mis amiguitos ya, mira, él sabe cruzar la calle? Oye, mira esto, oye, mira el otro. Entonces, tú sí puedes provocarlo a ira en ese sentido, sobreprotegiéndolo. Aparentemente con una acción buena, lo puedes provocar a ira. Tenemos que tomar riesgos, pero instruirlos en el camino del Señor. ¿Qué otra forma podemos provocar a ira a los hijos? Miren, piensen cuántas veces, y los que son padres que ya no tienen los hijos en casa, cuántas veces lo hicieron o cuántas veces lo hicimos, que al final, en vez de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, llegamos y les decimos, o dice el hijo, porque va a preguntar, ¿por qué voy a hacer esto? Y cuántas veces les hemos dicho, porque yo lo mando. Porque yo lo mando. Ese porque yo lo mando está súper peligroso. Porque ese porque yo lo mando puede ser de los más fuertes para provocar a ira a los hijos. Porque se nos olvida que la autoridad es Dios. Y si tú le dices a tu hijo, por ejemplo, está tu hijo, y oye, pero ¿por qué quieres que tenga ordenado mi cuarto? Y si tú le dices, hijo, porque Dios es un Dios de orden. Dios creó todas las cosas y puso cada estrella en su lugar y cada planeta en su lugar. Y en la tierra puso todo en su lugar, y a las aguas les dio su lugar donde iban a estar, y a los cielos hasta donde iban a llegar. Dios es un Dios de orden, y debes poner orden para no tener un caos. Entonces somos ordenados porque Dios es ordenado. Entonces, ¿qué hay de esa instrucción a tu hijo comparada con la instrucción que le digas, porque yo lo mando? ¿Y sabes cómo hacerlo más enojar a ira? Cuando le dices, o viene tu hijo o tu hija, oye, ¿puedo salir con mis amigos? Bueno, primero recoge las suciedades del perrito, ponle su agua, ponle su eso y ya es tu cama y ya puedes salir. Y entonces cuando viene ya le recogí las suciedades al perrito, ya hice mi cama, ya esto, ya puedo salir. No, ahora lávame los trastes. Entonces vas a hacer provocar a ir a tu hijo. Y eso dice el Señor, eso es hacer lo contrario a lo que el Señor dice, no provoques a ir a tu hijo. ¿Sí? ¿Cómo puedes provocar a ir a tu hijo? No dándoles los lineamientos de la casa. Tienes que decirle a la familia y al hijo y a la hija, tienes que enseñarle, hijo, esto hacemos, esto no hacemos. Esto es lo correcto, esto es lo recto, esto no es lo correcto. Esto hacemos y esto no hacemos. Y si tú, después de dar una instrucción, la violas, pues provocas a ir a tu hijo. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Eretizo es estimulando, irritéis para despertar, estimular específicamente a ira. Que un padre y una madre que exaspera, que provoca ira a sus hijos, ¿sabes qué está esperando el hijo? Irse de casa. Ese padre está creando en el hijo el deseo y la necesidad de irse de casa lo antes posible. Y los padres que exasperan a sus hijos, pues van a recibir como consecuencia que los hijos se van a ir de casa. Desde los 13, 14, 15 años se van a querer ir de casa, no van a querer estar en casa. Porque en vez de encontrar en la casa un refugio, un lugar de amor, un lugar de orden, un lugar de consuelo, de fortaleza, que los sana de las cuestiones externas, de las desilusiones con los amigos, encuentran un lugar donde los provocan a ira.
Y acuérdense que la ira es porque viene del dolor. Entonces se encuentran unos padres que nada más les generan dolor. Y por eso los hijos se van pronto de casa. Buscan salirse de casa. Eso es lo que gana un padre que exaspera a sus hijos. Como padre que exasperas a tus hijos, puedes provocar también que tus hijos, tú diciéndote creyente, tus hijos ya no estén aquí en la reunión. Porque los provocaste a ira durante todo el tiempo que los criaste. Dabas instrucciones y luego no las cumplías. Los sobreprotegías. Y entonces creaste en tu hijo un dolor tal que ya se desalienta. Ya no le interesa ir a la reunión. ¿Para qué voy a la reunión? Si voy a hacer como mi papá y como mi mamá, o me voy a llevar como ellos. No me interesa. No me interesa. Atsumeo, ánimo para reunir, estar sin espíritu, esto es descorazonado. El padre que provoca a ira a su hijo, le crea un corazón descorazonado. En vez de fortalecer su corazón, lo vas a desanimar. Y esto pasa con aquellos padres que, diciéndose creyentes, han llevado una vida de hipocresía, porque los hijos conocen a los padres. Saben que aunque digan una cosa en la iglesia, la casa es la realidad de su vida. Y no concuerda. Entonces muchas iglesias vacías que los padres van y no van los hijos, tiene que ver porque los padres no decidieron hacer lo correcto, provocando a ira a sus hijos. ¿Y sabes cuándo provocas a ira a tus hijos? Cuando tú eres el centro de la situación. Acuérdate en el mandato. ¿Por qué lo voy a hacer, papá? ¿Por qué lo voy a hacer, mamá? Porque yo te digo. Y yo soy tu papá. O yo soy tu mamá. ¿Se fijan? El yo. En vez de decir, hijo, esto es lo que vamos a hacer aquí en la casa, porque esto lo dice el Señor. Estas son sus órdenes, estos son sus mandatos, estos son sus lineamientos. Aquí no nos vamos a gritar porque dice que se quite de nosotros toda gritería. Y si llego a gritarle a tu mamá, yo le voy a pedir perdón y a ustedes también. Y entonces hacemos lo recto. Y eso afecta a nuestros hijos. Haz lo recto, Efesios 6:4b, la última parte. Sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padres, críalos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, no los críes porque yo digo. Y porque aquí las cosas se van a hacer así. Porque esta es mi casa y mientras vivas aquí, así se van a hacer. Dice, no los críes así. Críalos en la disciplina e instrucción del Señor. Críalos porque esto el Señor dice. Porque esto el Señor manda, porque esto el Señor nos pide, porque esto es agradable al Señor. Ectrefo, criar a madurez, es decir, generalmente acariciar o entrenar. Acariciar o entrenar. Entonces, el padre debe crear a madurez a los hijos con caricias y deben entrenarles a hacer lo recto. Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Una filosofía terrible que hay ahorita para todos los jóvenes. Una filosofía es que ya no se casen, que se junten y a ver qué pasa. Otra filosofía es que ya no tengan hijos, ¿sí? Pero otra filosofía, si tienes hijos,
es que no lo toques. No le vayas a poner la mano encima. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El padre que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Quieres ver a tus hijos en la cárcel el día de mañana asesinados? No lo disciplines. Déjalo que haga todo lo que quiera. Deja que haga todos los berrinches que quiera. Ay, sí, mi amorcito, no, ¿qué quieres? No, sí, a ver, ¿qué necesitas? Cuando él esté haciendo cosas de berrinches, cosas injustas, déjalo que haga lo que quieras y estás creando un delincuente. Estás creando un delincuente. Porque el hijo tiene que entender que hay mayores que él y que hay órdenes y lineamientos que hay que seguir. Y así es como funciona la vida, la eternidad. Y así es como funciona la familia. Así lo designó Dios. Y si al hijo le enseñas a obedecer, le enseñas los lineamientos de tu casa, que son los lineamientos de Cristo, se los enseñas a obedecer, ¿sabes qué va a hacer cuando salga al mundo? Va a obedecer los lineamientos de Cristo. Y va a ser un hijo que va a tener larga vida. No va a tener que cortarle la vida al Señor por disciplinarlo. Recuerdo hace varios años que llegó mi abuelita de Ciudad de México y no la esperábamos. Y estaba en la cocina, me acuerdo muy bien con ella, y me dijo: hijo, pórtate bien, porque a los que se portan mal, Dios se los lleva. Venía a avisarle a mi mamá que había muerto su sobrina, que mi mamá había cuidado como hija. Había muerto en Europa. Una mujer que sabía 9 idiomas y había escuchado la palabra de Dios y se decía creyente. Recuerdo que iban en un auto, un Mercedes-Benz, deciden dar la vuelta en carretera, iba lleno el auto, y al dar la vuelta en carretera llega otro auto y choca exactamente y la mata solo a ella. Lo que entiendo es que ya se había metido con un hombre casado. A veces el Señor tiene que disciplinar quitando la vida. Pero el que honra a sus padres y a su madre, no será necesario que el Señor lo discipline quitando la vida. Porque si honra a sus padres, después honrará también a las autoridades y después y siempre honrará a Dios y a todos, que es lo que debe de hacer. Esa es la larga vida que Dios promete. Hebreos 12 dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuidado con esa filosofía de que críes a tus hijos sin tocarlos. Usa la vara y librarás su alma del Seol. Solo roguemos al Señor que nos dé sabiduría para saber cuándo usar la vara, y no sea porque sea un momento donde yo le esté provocando a ira. Haz lo recto, pues. Número 1, hijos, obedece a tus padres en todo. 2, hijos, honra a tus padres. 3, padres, no provoquen a ira a tus hijos. 4, padres, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí está el orden para este ejército de Dios, que estamos en guerra todo el tiempo hasta que estemos con Cristo. Hazlo recto. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos da los órdenes militarmente, cómo obedeciendo a nuestros padres te agradamos, cómo honrándolos, cuidándolos, viendo por ellos cuando son mayores, ya no estamos en casa con ellos, también te agrada. Te agradamos, Señor. Como también como padres
no debemos provocar a ir a nuestros hijos de diferentes formas, creando en ellos desánimo y dolor en sus corazones. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a reconocer cuando lo hayamos hecho, y si aún viene a nuestra mente, ahí con nuestros hijos, y pedirles que nos perdonen, confesando nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a que las reglas de casa, las reglas del hogar, sean tus reglas. Que ese sea el estandarte y sea el que sigamos todos, Señor, para poder estar atentos ante las acechanzas del diablo, para poder estar atentos a las misiones que nos mandas en diferentes frentes, porque así tú irás con nosotros. Bendito sea, Señor, gloria a tu nombre te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.